Muy buenas noches. En este domingo frío y de mucho viento en la ciudad capital le damos la bienvenida al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, completamente en vivo, llevándole la información que define la agenda noticiosa del país, pero que además ha sido el tema de los últimos 2 años, lo que tiene que ver con el COVID-19 y cómo enfrentarlo. Esta noche conversamos precisamente sobre una de las estrategias de combate a la pandemia de COVID-19 en el mundo, y es la estrategia de vacunación. ¿Cómo ha avanzado la vacunación en Guatemala? ¿Cuáles son los principales logros obtenidos, los retos que aún tenemos como país en torno a la vacunación contra el COVID-19 para en gran medida garantizar que las personas podamos regresar a la cotidianidad de nuestras actividades con algún nivel de seguridad y de mayor certeza de no sufrir impactos graves por la enfermedad? Y para esta noche hemos invitado y convocado a este espacio noticioso al doctor Eliú Mazariegos. Él es el director del Sistema Integral de Atención en Salud, SIAS, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y es que el personal de las 29 áreas de salud continúan con jornadas de vacunación contra COVID-19 con la finalidad de inmunizar a la población meta, que sobrepasa los 12 millones de personas mayores de 12 años. De momento hay suficiente disponibilidad de vacunas y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha indicado que trabaja para ampliar la cobertura de la vacunación en todo el país. Conversamos esta noche entonces ya con el doctor Mazariegos, a quien le damos la cordial bienvenida y las muy buenas noches. Bienvenido, doctor Mazariegos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado. Gusto saludarte a tu persona y a cada uno de los distinguidos integrantes desde manera remota o vía virtual a esta entrevista. Gusto saludarte. Y una entrevista que genera mucha expectativa, doctor Mazariegos, porque evidentemente no basta con que yo me vacune si mi entorno no está vacunado. ¿Cómo avanza la vacunación? ¿Cuáles son los principales indicadores y resultados de la Estrategia Nacional de Vacunación, doctor Mazariegos? Gracias. En efecto, como tú bien lo mencionas, no es suficiente con protegernos uno mismo, sino la idea y la finalidad siempre ha sido en el tema o el lema de vacunación: si tú te proteges, tú proteges a los demás. Y el tema puntual en data relacionado a vacunación es que hoy en día tenemos un reporte de 14.1 millón de dosis administradas en población objetivo de mayor de 12 años de edad. Esto nos representa en primeras dosis administradas más de 7.1 millones, evidenciando un 56.2% de primeras dosis y de cobertura, lo que llamamos esquema completo con segunda dosis, el 43.5 con 5.5 millones. Ya si nos vamos específicamente al caso de dosis de refuerzo, tenemos más de el 12% de personas mayor de 12, en este caso mayor de 18 años de edad, que ya tienen su dosis de refuerzo. Doctor Mazariegos, cuando hablamos de que hemos sobrepasado ya el 50%, estamos hablando de la población meta, es decir, personas mayores de 12 años en el país y que están aptas para recibir el biológico. Así es. Nos referimos, por ejemplo, como en el departamento de Guatemala, ya tiene, por ejemplo, un 85.6% de primera dosis. Tenemos, por ejemplo, ya más de 10 departamentos en los cuales han superado el 50%. Dígase en Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango, Quetzaltenango, El Progreso, Escuintla, Chiquimula, Jutiapa y Baja Verapaz, más del 50% en primera dosis. Pero si ya nos vamos específicamente a lo que referimos esquema completo, hoy en día el departamento de Guatemala tiene más del 70% de personas con un esquema completo. Le continúa Zacatepeques con el 61% y Chimaltenango con el 52%. Doctor Mazariegos, en qué áreas del país están los mayores retos para la vacunación, en donde la población no cuenta ni siquiera con una dosis del biológico? Específicamente donde hemos tenido el mayor reto ha sido en departamentos como Alta Verapaz. Hoy en día Alta Verapaz sigue con un promedio, un porcentaje de esquema completo, segunda dosis, de un 20%, como en Quiché, por ejemplo, con un 27% y Solola con un 28%. Ahí es donde tenemos el reto y donde hemos tenido la mayor cantidad de retos en estos departamentos, al igual que en Huehuetenango, por ejemplo.
retos como en el hecho de poder tener disponibilidad de la vacuna a nivel incluso de los puestos de salud. Hoy en día vamos, por ejemplo, al departamento de Alta Verapaz. En el departamento de Alta Verapaz es uno de los departamentos con la mayor cantidad de puestos de vacunación que tenemos. En Alta Verapaz la mayor cantidad de los municipios tienen vacuna a nivel de los puestos de salud, o sea, a nivel comunitario. Pero muchas veces por temas como desinformación, renuencia, entre otros aspectos, son una de las razones por las cuales el proceso de vacunación ha ido más lento en comparación a los departamentos que acabo de mencionar. Doctor, en estos departamentos en donde casi el 80% de la población de estos departamentos que usted ha mencionado no han recibido el biológico, ¿cuáles son los retos en cuanto a logística? ¿Hay capacidades por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para garantizar el acceso a la vacunación? El mayor reto en este tema ha sido siempre el tema de que la población, por ejemplo, desea hacer, número uno, al inicio, acercarse a los puestos de vacunación. Esa era nuestra modalidad o estrategia principal, que disponíamos de puestos de vacunación a nivel de la cabecera municipal. En segundo tema, ya no era tanto de poder tener la disponibilidad del biológico de la vacuna en los puestos de vacunación a nivel de la cabecera municipal. Empezamos a bajar, por así mencionarlo, a las redes de servicios de salud del primer nivel de atención, los puestos de salud. Ahora el reto donde conlleva mayor inversión de recurso humano, de logística, entre otros temas, de traslados, por ejemplo, es el tema de estrategias de barrido de casa en casa, que eso lo que implica es, o mini concentraciones que les llamamos, lo que implica es ir a buscar a la persona, por ejemplo, a vacunarla. Un principal reto que tenemos. El segundo reto que teníamos antes, recordarán, era que no podíamos abrir un vial, un frasco, por ejemplo, de 10 dosis de vacuna AstraZeneca, por ejemplo, o vacuna Moderna, sin no completar el tema de la totalidad de personas disponibles para poder administrarla. Entonces teníamos que hacer grandes recorridos, pero al no tener, por ejemplo, la totalidad de 10 personas para abrir un biológico, teníamos que, lamentablemente, lo que le llamábamos oportunidades perdidas. Hoy en día, ya hace semanas, eso ya quedó atrás, porque ya se les han dado la indicación a nivel operativo de que por si encuentran una o dos personas, por esa una o dos personas deben abrir un biológico, deben abrir un vial para poder administrar la vacuna. Doctor Eliu, esta estrategia de barrido de casa en casa tiene pues mayores probabilidades de éxito en zonas urbanas o periurbanas, pero ¿cómo se está llevando a cabo la estrategia de vacunación en las áreas rurales, en donde la dispersión de la población en los territorios tiende a ser mucho más dificultosa la posibilidad de ir de casa en casa? Y en esa misma línea de pensamiento o de lo que estamos platicando, por ejemplo, si hacemos un barrido de casa en casa, que a nivel, como tú bien mencionaste, periurbano, vamos a encontrar mayor cantidad de personas. Por lo tanto, pudiese ser que una brigada de vacunación en un día pudiese administrar 100 dosis, por ejemplo. Caso contrario, a nivel comunitario, donde, por ejemplo, en un día de vacunación podemos administrar entre 10 a 20 personas. Si no es altamente dispersa la comunidad o las viviendas donde residen. Por lo tanto, es ahí donde radica el tema de que muy probablemente tengo menor resultado en cuanto a cantidad de personas logradas o vacunadas a nivel comunitario, evidentemente en relación a nivel periurbano. Pero ese es el tema, de que seguimos con el mismo enfoque y disponibilidad de recurso humano que tenemos a nivel de las diferentes áreas de salud para poder cumplir con ello. Es cierto, como bien se mencionó al inicio, es mayor la inversión, mayor el desgaste, mayor el consumo, por ejemplo, de transporte, de logística, y recordemos que el recurso humano que hoy en día tenemos dentro de la institución es recurso humano también que tiene que ver otros programas, como el programa, por ejemplo, de vacunación en el programa regular, valga la redundancia, en niños menores de 5 o 17 años de edad, por ejemplo. Tareas que también deben de continuar dentro de las redes de servicios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer planificaciones, a lo que le llamamos microplanificaciones, donde prestamos algún servicio dentro de una infraestructura de una de las redes de servicios de salud, y planificaciones también que de ese mismo personal, por ejemplo, poder disponer a salir para realizar mini concentraciones o barridos. Cuando hablamos de mini concentraciones, doctor Mazariegos,
¿Hay para el Ministerio de Salud algún apoyo de liderazgos territoriales, iglesias, de comunidades donde los líderes ancestrales también juegan un papel importante para la convocatoria? ¿Tienen algún nivel de coordinación con estas redes locales de personas que pueden convocar a estas microconcentraciones? De hecho, hoy en día, una de las razones de estas más de 14 millones de dosis administradas a nivel nacional es lo que le llamamos o lo que todos comúnmente conocemos como las alianzas estratégicas. A través de alianzas estratégicas o de esos apoyos que tenemos colaboradores como el Ministerio de la Defensa, como el Ministerio de Educación, por ejemplo, es hoy en día que tenemos esa cantidad. En el mes de enero hicimos aproximadamente tres jornadas de intensificación de vacunación y en esas tres jornadas de intensificación en 9 días logramos alcanzar más de 800,000 dosis administradas. Cuestión que genera un desgaste, pero allí está el recurso humano disponible, tanto a nivel del Ministerio de Educación, por ejemplo, convocatoria de los maestros, que ahorita en esta semana estuvimos en el municipio de Colotenango, donde, por ejemplo, hubo una excelente coordinación con el Ministerio de Educación y en un día de esta jornada que acabo de mencionar se administraron más de 400 dosis por día, cuestión que no se había realizado muy probablemente antes, logrando más de 1,200 dosis administradas en el municipio de Colotenango del 16 al 19 de marzo. Otro ejemplo, venimos en el día viernes de esta semana de una intensificación de vacunación en el departamento de Huehuetenango, como en el municipio de La Libertad, en la aldea Shaul, que por ejemplo está a 30 minutos y créanme, es un lugar muy complicado y difícil de llegar y da una satisfacción increíble el poder ver a miembros de la Comisión de Salud llamando a su propia comunidad a vacunarse. De hecho, parte del miembro de la Comisión de Salud que estaba allí, colocaremos el video en redes o en la página del Ministerio de Salud, él invitando a la población a vacunarse. Pero evidentemente, si no fuese a través de nuestros aliados estratégicos, en este tema no tuviésemos esa cantidad de dosis administradas hoy en día. Doctor Mazariegos, desde acá, desde la ciudad capital y desde los centros urbanos, una de las críticas a la estrategia de vacunación ha sido el tema del poder llegar con información en idiomas maternos a las poblaciones. En los centros urbanos pareciera que la demanda viene directamente de las personas hacia el Ministerio de Salud para obtener la vacuna, pero en el área rural no hay esa demanda y pareciera al revés, que es el Ministerio de Salud el que anda demandando quién quiere ponerse la vacuna. ¿Cómo se está llevando la estrategia de comunicación, principalmente en las áreas rurales y con las poblaciones que son predominantemente monolingües con idiomas maternos, mayas o no castellanos? Específicamente como Ministerio de Salud, una de las fortalezas que tenemos y lo hemos generado desde hace ya un par de años es el tema que de la contratación de recursos humanos sea de la comunidad. Es decir, en un puesto de salud lo ideal está que el auxiliar de enfermería, por ejemplo, la enfermera o el educador, sea de la comunidad, que sea reconocido por la comunidad, que hable el idioma de la comunidad donde radica el servicio de salud. Es a través de ello, por ejemplo, donde hemos alcanzado mejores esfuerzos o mayores logros. Es evidente, como tú bien mencionaste, el tema de comunicación a nivel de cada una de las comunidades dialécticas del país es difícil de tener desde el nivel central, pero desde el nivel operativo, cada una de las áreas de salud, distritos municipales de salud, hacen esa acción a través de su población que es originaria de la comunidad. Y uno de los mitos o de los temas que también se discuten desde la ciudad capital y las áreas urbanas es los mecanismos y las vías de difusión de los llamados a la vacunación. Acá la gente cree que en las áreas rurales también se usan las redes sociales. ¿Cuáles son los mecanismos que en lo comunitario están utilizando, doctor Mazariegos, para poder llevar la información de la importancia de vacunarse para evitar tener complicaciones con COVID-19? Uno de los primeros, como tú bien mencionaste, es el tema de redes sociales. A nivel comunitario también se utiliza, evidentemente en menor medida que a nivel urbano o periurbano. Otro muy importante que siempre nos ha ayudado y siempre lo hemos tenido de cajón para otros programas prioritarios es el perifoneo,
donde voy de casa en casa o de comunidad en comunidad promocionando, en este caso, una vacuna, la importancia y la ventaja que tiene administrarse una vacuna, como el ejemplo mencionado hace un par de días o semanas en una entrevista con una mujer que lleva a su niño a un puesto de salud para administrarle sus dosis de vacuna pediátrica. Esa misma confianza que tiene la población en administrar una dosis de algún biológico, como por ejemplo la vacuna SR, en algún niño, por ejemplo, o niña a esas edades, esa misma confianza la que seguimos promocionando a nivel comunitario, a nivel urbano y rural, que así como el Ministerio de Salud administra vacuna en el menor, en los niños y que tienen confianza la población en ello, es similar al tema de la vacuna de adolescentes y de adultos. En el tema entonces puntual, a través de perifoneos, por ejemplo, a través de asambleas comunitarias dentro de las mismas poblaciones, es la forma en que estamos promocionando el tema de vacunación. Doctor Mazariegos, así como hay aliados estratégicos en esta estrategia nacional de vacunación, a veces hay también personas que adversan toda esta dinámica y todos los esfuerzos que se hacen de comunicación desde las voces institucionales, en este caso el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para promover la importancia de la vacunación. Hay actores que con mensajes poco claros y en algunos casos con evidente falta de información, pues generan percepciones negativas en torno a la vacunación. ¿Cuáles han sido los retos que más han identificado, doctor Mazariegos, para combatir estas malas prácticas de desincentivar la vacunación a través de malos mensajes? Lamentablemente en esta semana pudimos tener evidencia de dos eventos o casos de los que me imagino que a toda la población, a la mayor parte de la población conoce del tema. Personas, por ejemplo, en vía pública mencionando acerca de las, como tú bien mencionas, de desinformación acerca del tema de vacunación. Porque vuelvo a colocar el mismo tema. Si confían en el Ministerio de Salud, en las vacunas que estamos administrando, en los niños, por ejemplo, eso es evidencia de que también tenemos eh, el, el trabajo como Ministerio de Salud de garantizar el derecho a la salud de la población, en este caso a través de la administración de vacunas para prevenir decesos e infecciones hospitalarias severas, por ejemplo, o casos severos no necesariamente a nivel hospitalario. Las formas en que tratamos de hacer eso es siempre promocionando las ventajas que lleva el tema de vacunación, porque es una de las formas de protegernos. Tratar de decirle a una persona que deje de hacer eso obviamente es imposible, pero el llamado a las personas que lo estén haciendo, como tú bien lo mencionaste, es que se informen, que vean el tema de por qué se está administrando una vacuna, y a la población que aún está pendiente o no ha decidido administrarse una dosis o no es completado su esquema de refuerzo, es que se entere, se informe bien acerca de por qué se está administrando una vacuna. Hoy en día tenemos suficiente literatura a nivel internacional de las ventajas que conlleva el tema de vacunarse. Y no es porque sea temas de implantación de microchip o de que es el sello de la bestia o que provoca esterilidad. Si así fuese, creo que tuviésemos ya suficientes casos a nivel de las más de 14.1 millón de dosis administradas hoy en día, que lamentablemente muchas veces se asocia a un deceso relacionado o lo asocian o tratan de asociarlo al tema de vacunación, que no es así como el tema. Otro tema también es el tema de la desinformación en el tema de los síntomas que puede provocar un tema de cuando uno administra una vacuna. Son síntomas como un dolor de brazo o un dolor en el sitio de la inyección, como fiebre, por ejemplo, que es algo temporal. Pero en efecto, el tema de la pregunta es disminuir o evitar eso en personas que andan promoviendo esto. No está dentro de nuestra competencia. Dentro de nuestra competencia, continuar en el hecho de promocionar la ventaja y las bondades del vacunarse, del que si tú te vacunas y todos nos vacunamos, nos protegemos. Doctor Mazariegos, hace algunos meses ya una de las grandes áreas de mucha crítica era el acceso al biológico. Usted ha mencionado que ahora inclusive la decisión de la autoridad sanitaria es precisamente que si hay dos personas que están interesadas en vacunarse, eso implica
tener acceso a la vacuna independientemente del riesgo que se puedan perder las otras 8 dosis. Esto nos dice que hay suficiente acceso a vacunas. ¿Cómo está el abastecimiento? ¿Qué vacunas se están administrando? ¿Cuáles son las que tienen mayor número de dosis en el país? ¿Cuáles aún se administran en el país, pero hay mayor escasez, doctor? Ya, hoy en día, según puedo ver aquí un reporte de datos, al 10 de febrero tenemos 10.2 millones de vacunas disponibles, tanto a nivel del Centro Nacional de Biológicos como a nivel de las diferentes áreas de salud, a nivel operativo. De esta vacuna, la que tenemos, por ejemplo, 1 millón aproximadamente de vacuna AstraZeneca, 2.4 millones de vacuna Sputnik componente 1, 2.8 millones de vacuna Sputnik componente 2, 2.7 millones de vacuna Moderna y 1.2 millones de vacuna Pfizer. Solo si me puedes permitir en el tema, manejamos como Ministerio de Salud dos conceptos. El concepto número 1 es de dosis pérdida y el concepto número 2 de dosis no útiles. Dosis pérdida es cuando, por ejemplo, falla la cadena de frío o hay rotura de la misma cadena de frío o se pierde, se extravía, se la roban, por ejemplo. Esas son dosis pérdida. El ejemplo que estoy mencionando sé que es difícil un poquito comprenderlo desde el punto de vista técnico. Son dosis no útiles. En este caso, lo que estamos aplicando como Ministerio de Salud es ese tema de dosis no útiles. Dosis no útiles es que si tengo un frasco con 10 dosis y de esas 10 dosis tengo 2 o 3 personas, por ejemplo, y administro esas 3 dosis, tengo aproximadamente, según la política de frascos abiertos, que es algo ya internacionalmente manejado desde hace años, tengo aproximadamente 6 horas para administrarla. Lo que yo logro administrar en esas 6 horas, en este caso, si por ejemplo logro administrar otras 2, tengo 5 dosis administradas. El resto, por política de frascos abiertos, ya son dosis no útiles. Y ese era uno de los grandes problemas que teníamos al inicio de la vacunación, porque nuestro personal, incluso hoy en día, en algunos lugares se tiene identificado y se está mejorando ese proceso de no querer abrir un frasco por el tema de sanciones de Contraloría o de auditoría, por ejemplo. Pero se les da la indicación al personal de salud que es no pierda oportunidades, que si tenemos 2 o 3 personas, abramos un frasco, administremos esas 3 o 2 dosis que administremos, vale la redundancia, y las demás quedan como dosis no útiles. Claro, hay un proceso administrativo que cumplir con el tema de dosis no útiles, como por ejemplo levantar un acta. Abrí un frasco, visité la comunidad X, por ejemplo, pasaron 6 horas por política de frascos abiertos, esas dosis restantes ya no son útiles, por lo tanto se documenta el proceso. Doctor Eliu, ¿cómo está el tema del abastecimiento de los elementos complementarios a la vacuna? Usted ha referido ya los retos que hay en el tema de la cadena de frío. Habían vacunas que requerían, por ejemplo, niveles de frío de menos 40 grados centígrados. Las jeringuillas, otro tipo de insumos, termos, etcétera. ¿Cómo está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el abastecimiento de todos estos elementos complementarios a la vacuna propiamente? Hoy en día, en el tema, por ejemplo, tenemos disponibilidad de pruebas, tenemos más de 1.2 millones que está relacionado al tema. Tenemos, por ejemplo, equipo de protección personal en cada una de nuestras redes de servicios de salud. Tenemos jeringas, las cuales se dan juntamente con el tema de la vacuna, que también, al igual que la vacuna, muchas veces ha sido escasa y lamentablemente, de acuerdo a la disponibilidad que hemos estado asignando, pero hoy en día tenemos del mismo. Tenemos más de 500 congeladores, por ejemplo, que ya se distribuyeron a nivel nacional y da satisfacción como, por ejemplo, ir al puesto de salud de la Mesilla en Huehuetenango, en el cual hoy en día un puesto de salud en el primer nivel de atención en comunidades con difícil acceso, por ejemplo, tengan manejando vacuna Sputnik, que es uno de los, como mencionamos siempre, es una de las vacunas con grandes retos desde el punto de vista de cadena logística, de cadena de frío. ¿Por qué? Porque recordemos, esta vacuna la tenemos que tener en temperaturas de menos 18 grados y menos 25 grados centígrados.
Hoy en día tenemos una cantidad más del 70% de nuestros municipios o centros de salud o servicios de salud del segundo nivel de atención están administrando vacuna Sputnik. Evidentemente, en los 340 municipios disponemos de vacuna Moderna, vacuna AstraZeneca y vacuna Pfizer, entre otros. Doctor Mazariegos, poco hablamos de todo el tema colateral a la vacunación, que es precisamente el manejo de los desechos que esto produce, tanto de jeringuillas, los mismos viales de las vacunas, cuando hay vacuna no utilizada, como usted ya ha aclarado pues muy técnicamente. ¿Qué se hace con todo esto? Porque cuando usted da el dato de 14 millones de vacunas aplicadas, es igual número de jeringuillas utilizadas y todos los desechos que se generan. ¿Cómo este tema se está manejando por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Digamos, coloquialmente o hablando del tema, es una vacuna similar a la que estamos administrando anteriormente. Por lo tanto, los desechos como jeringas, por ejemplo, tenemos lo que le llamamos hoy en día guardianes o cajas específicas donde introducimos los desechos, como las jeringas, por ejemplo, específicamente. Luego hay una hay un proceso específico de darle de baja desde el punto de vista de incineración de ese producto. Por lo tanto, el Ministerio de Salud ya tiene amplia experiencia en ese tema, porque es similar a la administración de otro tipo de vacuna, como lo mencionaba del guardián o esa caja donde introducimos cada uno de los desechos, o podrán ver, por ejemplo, en algún puesto de vacunación que tenemos una cuestión, son las bolsas negras, por ejemplo, para desecho común, y una bolsa específica color roja para desecho de material bioinfeccioso, y que el proceso de traslado o de incineración, por ejemplo, en este caso, ya está incluso normado dentro del Ministerio de Salud, al igual que otras vacunas. Doctor, ha sido tema de debate la caducidad de las vacunas. Esto en algunos casos, sobre todo aquellos en donde hubo vacunas donadas, se generaron expectativas y tensiones y algunos discursos confusos respecto de la caducidad de estas vacunas. ¿Cómo se maneja esto para dar la certeza de que hay completa seguridad de que el biológico administrado responde a todos los parámetros internacionales de seguridad y de efectividad a la hora de ser aplicado? Por ejemplo, lo número uno, garantizar que el Ministerio de Salud siempre ha administrado y continuará administrando vacuna de, en base a su tema de vencimiento. Cuando tenemos una vacuna vencida, continuamos con el proceso de baja correspondiente como siempre ha sido. Entonces, primero, garantizar a la población que seguimos administrando vacuna no vencida, número uno. Número dos, en el tema que la población cuando se acerca a un puesto de vacunación tiene toda, o cuando hayan estrategias hacia las diferentes comunidades, las personas tienen todo el derecho de poder solicitarle a la persona que lo está vacunando que pueda mostrarle el vial de donde está siendo extraído la vacuna y poder verificar en ese frasco su fecha de vencimiento. Por lo tanto, el Ministerio de Salud continúa bajo ese mismo criterio, por así mencionarlo, de que siempre administramos vacuna no vencida. Y en el hecho de que sí, tenemos una cantidad de disponibilidad de vacunas, siempre el reto es poder administrarla. Pero sí, en el tema de vacuna vencida no hemos administrado. De hecho, como es de conocimiento, ya tenemos ya un par de dosis de vacunas que se han vencido y se ha continuado con el proceso correspondiente. Ya con 14 millones de dosis administradas, doctor Icaz, y más de un año de experiencia en el proceso de vacunación contra la COVID-19, ¿cuáles son hasta este momento pues aquellos casos reportados con alguna reacción a la vacuna? Si hay algún caso en particular que les haya merecido una atención especial, sobre todo esto para dar la certeza a la población de que no hay daño en cuanto a la administración de las vacunas. Hoy en día, más de un 99% de los efectos que se han evidenciado son eventos leves. Dolor en el sitio de la inyección, fiebre o temperatura elevada, entre otros temas. Muy poco ha sido el tema de dificultad respiratoria, por ejemplo, en algún caso específico, pero por patologías o enfermedades preexistentes
como neumonías, por ejemplo, o un proceso viral agudo asociado al tema de vacuna a los 2 o 3 días después. Pero evidentemente la mayor cantidad de eventos o de casos asociados a vacuna es un tema evidentemente leve de sintomatología post-inyección, como dolor en el sitio de inyección o fiebre. Doctor, en estos días, esta semana que concluye, conversamos con epidemiólogos respecto del retorno de menores a las aulas. Y uno de los temas que salía en la conversación era la posibilidad de que por temor, por miedo al tema de contagios de COVID-19 se hubiese abandonado el esquema de vacunación normal de un menor. ¿Cómo han ustedes evidenciado esta situación? ¿Ha habido una baja en la solicitud de vacunas a menores? ¿Hay riesgo de que los menores puedan no haber completado su esquema de vacunación para otras patologías y que eso pueda también poner en riesgo la salud de los menores a la hora de retornar a las aulas? Sí, hay un evidente descenso en los últimos 2 años en el tema de vacunación del programa regular. Coberturas que, por ejemplo, el programa regular nos indica o indica a nivel internacional que debemos tener una cobertura mayor del 95% en cada una de las dosis o vacunas administradas, que hoy en día evidentemente es menor. Y el reto ante el Ministerio de Salud que seguimos teniendo son dos cuestiones. Número uno, que la población se retiró o dejó de llegar a las redes de servicios de salud. Por lo tanto, es más difícil el tema de ir y administrar una dosis de cualquier biológico o cualquier vacuna dentro de un servicio. Es más complicado que llevarlo a nivel de la comunidad. Por lo tanto, parte de las acciones que hace el Ministerio de Salud y que estamos pregonando desde nivel central a cada uno de los diferentes niveles operativos es el tema de abordaje de atención desde un enfoque integral. Quiere decir que yo voy a una comunidad, planifico alguna jornada de vacunación allí, no solamente para vacuna COVID, sino también para vacuna, por ejemplo, de la niñez, administración, por ejemplo, o medición de peso y talla en nuestros niños para ver si no tenían problemas nutricionales, suplementación en este caso de la niñez o de la mujer embarazada. Es el tema hoy en día, el gran reto que tenemos y lo estamos realizando, el tema de atención integral dentro de una comunidad, que como he mencionado es mucho más difícil el poder tener la disponibilidad del insumo dentro de un servicio de salud a tener que estarlo trasladando hacia las comunidades, pero en efecto el tema de vacunación del programa regular o del esquema regular ha disminuido. Por lo tanto, ahí también hacer un llamado a la población, incentivarlos que se acerquen nuevamente a la red de servicios de salud para poder administrar la vacuna que tiene pendiente también su hijo, su niña, por ejemplo, en las edades de 10 a 14 años de edad con el tema de la VPH, la vacunación también de la mujer propia, por así mencionarlo, y en el tema de vacunación COVID. Y al igual también que nuestro personal, cuando realiza jornadas de vacunación o de suplementación, hace lo casi humanamente imposible por cumplir con un abordaje de atención integral. Doctor Eliu, ya con prácticamente 2 años de experiencia de estar enfrentando la COVID-19 a nivel global, ¿hay evidencia científica de cómo se va a manejar la vacunación a partir de la dosis de refuerzo? ¿Será necesaria una cuarta dosis? ¿Habrá que administrar una dosis como la influencia cada año? ¿Cuánto tiempo dura la protección de un esquema completo? Ese tipo de elementos que generan tanta incertidumbre en la población, doctor, ¿cómo se está manejando desde la posición científica? Hoy en día, a nivel de lo que tenemos de país, es evidentemente basado en procesos científicos y de data o información que vamos recolectando a nivel de otros países. Se recordarán que hace un par de semanas o meses la dosis de refuerzo la administrábamos a partir de los 6 meses de haber administrado la segunda dosis. Cuestión que fuimos evidenciando en otros países que ya se estaba realizando, por ejemplo, en los 3 meses de la segunda dosis. Conforme vayamos obteniendo más información y avances en el tema, como vamos haciendo modificaciones, agregados o adendas al Plan Nacional de Vacunación. Hoy en día continuamos con el mismo tema de la dosis de refuerzo a los 3 meses y la dosis adicional a partir del mes de la segunda dosis. Ya está sobre la mesa el tema de la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, pero eso es evidentemente conforme vayamos teniendo más evidencia científica a nivel internacional,
es que como vamos generando los cambios en otros lugares, como tú bien mencionas, muy probablemente Tenemos una pequeña falla en la comunicación. El enlace con el doctor Eliú Mazariegos ha tenido ahí un pequeño reto de calidad de internet, de calidad de señal, pero es importante recordarle a la audiencia que aunque estamos enfrentando la pandemia de COVID-19, hay otras enfermedades que afectan a los menores que deben también continuarse con la vacunación de los pequeños en casa, no solo por COVID-19, sino además cubrir prácticamente todas las vacunas que es necesario por el perfil epidemiológico guatemalteco poder enfrentar a través de vacunas. El doctor Mazariegos ha hecho referencia a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha avanzado también en la contratación de personal que vive en los territorios, en las diferentes áreas de salud, y esto ha ido facilitando que la información llegue en los idiomas maternos a cada uno de los territorios del país. Doctor Mazariegos, entrando ya a la etapa final de esta entrevista, causa también mucha expectación la vacunación de menores de 12 años, sobre todo por las posibilidades de retorno a la presencialidad en la educación. ¿Cómo está proyectándose la planificación para la vacunación de este sector contra COVID-19, doctor Mazariegos? específicamente en el tema de, recordemos en el tema de menor de 12 años de edad, hoy en día la única vacuna ya aprobada a nivel internacional por la OMS es el tema de la vacuna Pfizer que hoy en día, según el componente pediátrico, no tenemos en el país, pero sí del despacho del señor ministro y viceministros, se está haciendo la gestión para la adquisición de dicha vacuna. Aproximadamente tenemos una población de más de 2.1 millones en ese grupo etario entre mayor de 5 años de edad y menor de 12 años de edad, que en cuanto tengamos ya la disponibilidad de vacuna, la empezaremos a administrar. Pero al igual que en el comportamiento de la adquisición de otras vacunas, recordemos que todos los países compiten por esa misma vacuna. Y esa es parte de la gestión que está haciendo el despacho del señor ministro y de viceministros, el poder adquirir esa vacuna lo antes posible para poder iniciar esta vacunación. Recordemos que ahorita continuamos con la vacunación desde mayor de 12 años de edad y al estar disponible ese componente pediátrico de esta vacuna Pfizer, iniciaríamos el tema de la vacunación, que ya tenemos prácticamente todo el andamiaje técnico y normativo para la administración de la misma. Doctor Eliú, ya en la etapa de cierre de esta entrevista, su mensaje a los guatemaltecos, su llamado a la vacunación, pero es algo importante recordarle a la audiencia también que aunque hay libertad de vacunación, es por condiciones sanitarias globales una de las formas para evitar un agravamiento de la enfermedad de COVID-19 y un impacto mayor en la salud de los guatemaltecos. Evidentemente, hacer nuevamente y agradecer el espacio de este llamado a la población de que si no ha iniciado el esquema de administración de vacuna COVID, que se acerque a un puesto de vacunación o si usted ve que nuestro personal está visitando su comunidad o su casa, valore ese esfuerzo. Porque si algo siempre mencionamos desde el despacho del señor ministro, es valorar ese esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud a través de su personal operativo, que muchas veces tiene que caminar kilómetros para poder accesar a comunidades con muy difícil acceso, que muchas veces incluso vehículos de doble tracción no llegan. Por lo tanto, si el Ministerio de Salud, a través de sus recursos humanos, está acercando a su comunidad para llevarle una vacuna, es porque estamos garantizando que a través de una vacuna poder mejorar o garantizar su derecho a la salud que tiene la población, número uno. Número dos, en el tema, aquellas personas que solo se han administrado la primera dosis, recuerden la importancia de poder completar esquemas, porque tenemos una cantidad considerable de personas que se han administrado su primera dosis y no su segunda dosis. Y hoy en día, a nivel, por eso se mencionaba, de los 340 municipios, tenemos disponibilidad de vacuna de las 4 diferentes plataformas. Y el tercero, que si hay personas que aún así también están pendientes de dosis de refuerzo y que tienen alguna enfermedad, alguna patología existente o asociada como diabetes, como hipertensión,
que se acerquen también cumpliendo con los 3 meses de que solicita la dosis de refuerzo o la dosis adicional a partir del mes. Incentivar nuevamente entonces a la población que el Ministerio de Salud, así al igual o al igual que como usted confía en la vacunación de sus niños, confíe también en la vacuna que estamos administrando en el adulto. Doctor Mazariegos, agradecemos profundamente que haya tomado esta comunicación este domingo para trasladarle a nuestra audiencia la importancia de la estrategia y el esfuerzo que hace el Estado de Guatemala para garantizar la salud de los guatemaltecos mediante la vacunación contra COVID-19. Muy buenas noches, doctor. Gracias. Feliz noche a cada uno de ustedes. Bendiciones. Pues como ya se ha referido en este espacio del noticiero a las 8:45 y en las entrevistas, estamos justo en el reto de trasladar el combate de la pandemia a una enfermedad endémica. Deberemos en el futuro convivir con esta enfermedad, pero el tema de la vacunación es una de las herramientas que nos puede ayudar a evitar tener impactos graves en nuestra salud a la hora de tener un contagio de COVID-19. Agradecidos con su audiencia y el que nos haya acompañado a lo largo de esta entrevista, le invitamos a que desde mañana muy temprano se informe con los noticieros de Canal Antigua, porque en esta mesa ponemos a su disposición la información que define la agenda noticiosa del país. Muy buenas noches.